el ABC, Mundo Judicial de ABC, y muestra ahí un comentario que hace el periodista y dice: no se debe confundir el rigor que tienen que tener las autoridades, desde luego, con los ciudadanos, con violencia, ni tampoco libertad que podamos tener, digamos, con libertinaje. A partir de este concepto sale el dibujo. Vean que atrás está un grupo de ciudadanos que están en la cuarentena, probablemente un poco enojados, porque han habido algunos representantes de la fuerza pública que se pasaron la raya y perjudicaron entonces a ciudadanos que a lo mejor salieron sin querer a la calle, etcétera, etcétera. Y sobre ese tema, lo que nos dice es que hay un límite entre, que siempre conversamos sobre el hecho social. El hecho social tiene que tener una, no digo equilibrio porque es un concepto un poco abstracto el equilibrio, sino tiene que haber como una compensación, en este caso entre rigor y libertad, como si fuera una balanza, ¿no? Y eso, si se mantiene esa especie de compensación de fuerzas, es que aparece la convivencia ciudadana. Ahí es que funciona la convivencia ciudadana, que es el estado que requiere una sociedad de derecho, un estado de derecho, para que nadie perjudique al otro. Por eso tomé este dibujo que apareció el lunes 30 de marzo de 2020. En esa primera semana en que se comenzaron a, digamos, exigir el cierre de actividades económicas, encerrarnos en las casas para evitar el contagio masivo que pueda tener el virus. También ustedes escribieron, estuve leyendo el relato que me hicieron en el trabajo práctico número 1, donde por lo menos recibí 17 trabajos de ustedes. El práctico 2, que escribieron sobre la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las razones de la pandemia? Y estuve mirando y hay diferentes formas de sentir o percibir ese fenómeno, vamos a decir. Pero es interesante que ustedes hayan tomado nota de eso. Ya son estudiantes de Derecho que tomaron nota de ese fenómeno, de ese hecho social. Porque ahí se resumía todo. La fotografía esta nos está mostrando exactamente nuestra primera clase, el hecho social. Donde en este caso hay una norma, una ley. La conducta debe ser encerrarse en la casa. La razón es para evitar los contagios. Y para eso hay una fuerza pública que hace cumplir eso. Y por otro lado están los ciudadanos que tienen que aceptar la norma, porque aceptada la norma va a beneficiar a la ciudadanía. Y hay algunos que, digamos, se resisten a hacerlo y entonces reciben el castigo o la punición que la misma ley determina. O sea, en este dibujo está nuestro curso de sociología jurídica. Bueno, y entonces ahora entramos un poco. Parto con un concepto de el doctor Fusito, que ustedes tienen en su lectura del pasado,
Reconozco que es un tratado sumamente profundo, es de 500 páginas. Pero según el índice, ustedes pueden elegir aquellos capítulos que se refieren más directamente con los temas que nosotros tratamos, porque hay otros temas que no tratamos nosotros, como son las teorías jurídicas, el debate entre la teoría jurídica formal versus la teoría que se basa en los hechos, que ya hablamos la vez pasada, de gran profundidad, el trabajo del profesor Fusito. Y ya en la conclusión final, en las 2 páginas y media finales, encontré esta frase que él mismo concluye. La sociología parte de los hechos. En la gráfica esta, el hecho era algo que está ocurriendo en la calle, ¿no? Esos son los hechos. Y luego busca su articulación con las normas jurídicas. Vean la palabra, busca su articulación con las normas jurídicas, o sea, ya la concepción de la ley, que probablemente no va a ser solamente una ley, sino mejor pueden haber varias normas que se juntan para definir el hecho. ¿Se dan cuenta? Hay otros autores que dicen, no, la norma no cambia, la norma es esta y nada más. Pero entonces, al escribir de esta manera, el profesor Fusito nos dice la sociología de los hechos sociales. Son seleccionados como un caso y a partir de ahí el juez, el fiscal, busca en la disponibilidad jurídica donde pudiera ubicarse ese hecho. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me está diciendo acá el profesor Fusito? Entonces me está diciendo que esa forma de actuar a nivel científico es la forma que se llama positivismo. O sea, es una ciencia positiva. Anoten esto que digo. Entonces, de cada parágrafo voy a seleccionar palabras claves. Entonces, el título de esta clase selecciona la palabra clave investigación positivista. Es la que utilizan los abogados, en este caso el profesor Fusito. Entonces dije, voy a tratar de explicarle a los estudiantes un poco eso. Entonces escribí lo que sigue. Algunos hechos que voy a decir acá ya ustedes escucharon antes, a través de mis clases anteriores. Dice, esto nos lleva a que la sociología jurídica está sustentada, está fundamentada, es decir, su cimiento en la sociología positivista. Anoten la palabra positivista, que se fundamenta en los hechos sociales. ¿Quién planteó eso? El señor Émile Durkheim, uno de los creadores de la sociología, de la cual ya hablamos la otra vez y aquí lo recordamos. Lo que implica que el abogado debe tener perfiles de investigador sociojurídico, donde el modo de pensar es, escuchen bien, el modo de pensar de un abogado positivista es inductivo, acá olvidé de poner una coma, inductivo, coma, hipotético y deductivo. Voy a explicar después, más adelante, los tres. ¿Para qué? Con el fin de que un caso penal debe ante el juez presentar las evidencias o pruebas del hecho y a la vez los fundamentos científicos y doctrinarios del derecho que dan validez a su propuesta o a su presentación o a su caso. Ahí tienen la idea. Pero ¿qué quiere decir inductivo, hipotético y deductivo? Esa manera de pensar. Y entonces ahí abajo escribí unas palabras
¿Qué es la inducción? Creo que yo en clase pasada ya hice un adelanto. ¿Ustedes no se acuerdan algo de las clases pasadas? ¿Qué era la inducción o la experiencia o la empiria? ¿No se acuerdan? Les doy la palabra. Y bueno, ahora les digo, ¿qué es la inducción? Es la recolección de datos de experiencia real. Y estos datos sean cuantitativos, o sea, numéricos, o cualitativos, para lo cual debe contar con los instrumentos necesarios para ello. O sea, hay formas de registrar el hecho de la experiencia. Por ejemplo, acá, en nuestro dibujo de la cuarentena aquí, la experiencia era lo que está sucediendo ahí en la calle, en que el policía le está advirtiendo a un ciudadano que se resiste a cumplir la norma. Y atrás una serie de ciudadanos que le diga castíguelo, porque lo que hacemos nosotros de quedarnos en casa está bien. Entonces registra uno los datos. Los datos cuantitativos, o decir numéricos, se recolectan con encuestas, unos cuestionarios que el consultado dice sí, no, en fin. El cuestionario lo hace el investigador. Y los cualitativos tienen varias formas de recolectar los datos. Entre otros, utiliza, entre otros, la observación participante. Vayan anotando esto. El investigador tiene que ser alguien que aprenda a observar con profundidad. No sé si a veces ven las películas ustedes, estas películas que son de policías y esas cosas, y van en el lugar del hecho y observan cada detalle. Y de repente, cualquiera que pase no se va a dar cuenta a veces, y el observador agudo se da cuenta y toma nota de ese registro. Entonces, hay que ser un observador participante que tenga agudeza en su mirada, agudeza en su mirada. Y esto se entrena, de observar y registrar. Ustedes pueden tener su libreta y cuando vienen a la facultad o cuando van al trabajo, pueden haber cosas que les llaman la atención, regístrenla ahí. Entonces van entrenando su observación, su mirada. El primer instrumento para la visión cualitativa es la observación participante. Uno tiene que estar en el hecho. Ahora, por ejemplo, nosotros desde nuestra casa no podemos hacer observación participante de algo que ocurra afuera. Más bien los periodistas, los de la fuerza pública, incluso los trabajadores de blanco, los médicos, esos que están ahí en el caso, ellos están ahí observando en forma directa y participante. Nosotros en nuestras casas estamos a distancia de todos los acontecimientos. Ese es uno entonces. El segundo instrumento para la investigación cualitativa son lo que se llaman entrevistas en profundidad. O sea, ir a lugares, por ejemplo, en un barrio, entrevistarse en una casa de familia, con la jefa de hogar, o con el jefe de hogar, o con la hija mayor, en algún barrio de los que uno quiera hacer el estudio. Y no es como el caso de que usted lleva ya todas las preguntas, no. Comienza a conversar sobre cómo está, es decir, va creando el ambiente primero, y de a poco van. Cierren un poco su micrófono.
las entrevistas en profundidad, entonces uno va entrando despacito en el tema, vamos a decir. Otra técnica para tomar datos cualitativos es la etnografía cultural. Etno quiere decir un grupo que tiene, vamos a decir, un tipo de cualidad, en cuestión indígena, por ejemplo, o un grupo de amigos. Etno quiere decir gente, y grafía quiere decir el dibujo de esa gente. ¿Cómo es el perfil de este grupo? Ahí está la palabra. Entonces la etnografía cultural es que usted tiene que ir a vivir en el lugar una temporada, y de esa vida ahí va registrando todo lo que hace, vamos a decir, una familia que quiero estudiar cómo actúa esta familia o esta familia de este barrio, y va registrando para ir encontrando un poco las diferentes interacciones en que ellos utilizan para ir resolviendo sus temas domésticos. Cómo solucionan el asunto de la alimentación, cómo solucionan el tema de la generación de ingresos, cómo solucionan la actividad de sus niños en la escuela. En fin, todo lo que hace una familia, ir registrándola para que usted pueda encontrar ahí algunas pautas, o sea, algunos patrones de conducta que les pueda después decir, ah, esta familia tiene esta forma de vivir. Ese ya es un concepto más abstracto. Ellos viven dándole mucho énfasis a tal cosa. Pero eso se logra estando ahí por lo menos una semana, 2 semanas y más tiempo. Los grandes trabajos de etnografía cultural son antropólogos, se llaman así, antropólogos, que están temporadas largas en un lugar. El otro instrumento para recolectar datos es la investigación, acción participativa. Bueno, este es un instrumento en el que la población, digamos, un grupo de personas que le interesa el tema y quiere trabajarlo, esa población tiene ya su conocimiento de estar ahí al lado del problema viviendo, y ellos saben, digamos, lo que ocurre. Y a eso se une, vamos a decir, los abogados, los trabajadores sociales, y entre ambos de igual a igual hacen la investigación participando. No es que el que viene de afuera sabe más, ni tampoco el que vive ahí sabe más, sino ambos dan saberes, y entre ellos, en un diálogo y un debate, vamos a decir, van eligiendo los temas y las definiciones para describir y comprender la realidad. Investigación, acción participativa. Y ambos, los que vienen de afuera y la comunidad, toman decisiones en el avance de la investigación desde que comience hasta que termine. El otro instrumento que anoté acá para investigación cualitativa se llama interacción simbólica. Todos estos conceptos de estos instrumentos de investigación, yo pido que lo anoten y busquen ustedes en Google, en Internet, para tener en su cuaderno las definiciones. Interacción simbólica, por ejemplo, lo que estudia es que el investigador lo que se fija es la interacción, cómo interactúan los grupos, las personas entre sí, las personas con referencia a sus autoridades. No es que se fija en las personas, sí se fija en la interacción. Quiénes toman decisiones, quiénes tienen más poder, son dependientes de otros, etcétera, etcétera. Y eso uno va registrando en su cuaderno. Y en este caso puse la última técnica, pero hay otras también, pero estas son las más importantes. Se llama la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es una forma de obtener datos. Usted vamos a decir, usted va al caso de la realidad, va registrando
conversa, y se registra, pero no se pone de entrada luego ya un marco teórico, un tipo de muestrea, como exige la visión cuantitativa, sino usted va ahí y registra lo que encuentra como experiencia. Y eso después, a medida que va cruzando esos datos y avanzando su investigación, probablemente en ese avance ustedes van a ir construyendo teoría. No es que ya una teoría que hay y usted tiene que hacer su experiencia en base a esa teoría que hay. No, usted va construyendo su teoría a medida que avanza su investigación. Esto se parece mucho a aquel poema de Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Justamente la teoría fundamental se relaciona mucho con ese poema. Pero estas son entre otras técnicas, ¿cierto? Todos estos datos deben ser registrados, organizados. Profe, Sí, sí, quiere decir que no tendría una hipótesis ya creada, sino que se va armando luego. exactamente, señorita. Y acuérdese, esta es la investigación cualitativa, no la cuantitativa que le exige hipótesis. ¿Se da cuenta? Esta claridad Sí, es entiendo. muy importante. Y si usted necesita en el proceso de investigación tener una hipótesis, ahí la incluye, pero no ya al comenzar, porque entonces ahí usted ya queda atada a esa hipótesis o atada a su marco teórico. Sino usted va construyendo su teoría, va construyendo su marco teórico, va construyendo su muestreo, y al final usted va a tener todo eso, pero construido por usted. No ya construido por otros autores, incluso lejanos, de países lejanos, al cual usted su experiencia la tiene que estar contrastando, ahí está la palabra contrastar, y encontrando ahí la explicación. Aquí busca usted su explicación en su propio proceso investigativo. Muy buena su pregunta. Bueno, entonces dice, todos estos datos deben ser registrados, organizados y contrastados con la revisión bibliográfica que pueda necesitar, no que tenga obligado a hacerlo, con el estado del arte. Vean, anoten un poco este concepto, estado del arte, que es diferente a marco teórico. Estado del arte es que usted pueda revisar en la literatura que disponga si hay algún autor que ya escribió sobre su tema. Y eso antes era muy difícil de conseguir, pero ahora es muy fácil, porque están lo que se llaman las bibliotecas virtuales. Y una de ellas que está al alcance nuestro, ¿sí? De ustedes, de mí, es la biblioteca, anoten por favor, CICO, C-I-C-C-O, CICO, ¿cierto? Que si hay interés, en otra clase podemos mostrarle, es gratis, fácil acceso, y por ejemplo usted ahí quiere saber sobre inducción. Entonces está una ventanita y le pone inducción. Pero usted quiere de artículos, no quiere de libros. Porque es diferente pedir de artículos porque son más recientes. Los artículos científicos son más recientes. No, en CICO no incluyen en su plataforma artículos de más de 5 años. Si son de más años, ellos no ponen los últimos que hay sobre el tema. Y ahí le va a salir los artículos y usted va a poder leer el resumen, va a poder bajar y pueden aparecer numerosos artículos. Entonces, en una sentada, usted sobre inducción va a encontrar probablemente 5, 6, 7 definiciones. Y entonces ahí va a tener entonces una claridad y va a decir, caramba, cuando revise eso, caramba, este autor dice que inducción es esto. Este otro autor dice inducción es esto. Este se parece a este otro. Esa discusión
es la que construye el conocimiento. Entonces, anoten por favor Cisco, plataforma Cisco, que es una biblioteca virtual. La UNAE está relacionada con Cisco. Ahí tenemos el CID-UNAE, que constantemente está motivando a los estudiantes a que se incluyan en Cisco. Uno tiene que registrarse ahí y entra ya gratis el tiempo que quiera. ¿Me tomaron nota de esto? Yo quisiera Sí, profe. que al terminar nuestro curso, por lo menos estos 17 que hicieron sus trabajos estén anotados en Cisco. Porque en Cisco van a encontrar temas de todas sus asignaturas, no sociología jurídica nomás, sino de todas. Y así ustedes se van a ir formando con profundidad, no nomás para salvar el examen, sino van a estar mucho más que el examen. Van a tener criterio propio. Y eso va a hacer de ustedes grandes profesionales. Entonces, todos estos datos son registrados, organizados y contrastados con la revisión bibliográfica y el estado del arte. El estado del arte es qué autores ya han escrito sobre lo que estoy yo por investigar. Y la revisión bibliográfica la podemos hacer de esos autores. Con eso, no se olviden que esto está avanzando, no es antes, para configurar el marco teórico que le brinde los argumentos del planteamiento del problema. Acá hay otra palabra que quiero que anoten grande, luego con marcador. Planteamiento del problema. El gran físico Albert Einstein había escrito alguna vez lo siguiente: aquel investigador que hace un planteamiento del problema correcto ya tiene más de 60% de su tema solucionado. Bríndenles, gástenle todo el tiempo, trabajo y dedicación para plantear el problema. Porque ahí va a estar el núcleo y el secreto del éxito de su trabajo. A veces yo leo mucho, a veces tesis y esas cosas, y algunas veces veo que plantean el problema muy perenne, frágil. Entonces, si usted plantea frágil ya en la entrada, ¿qué va a pensar lo que sigue? Que va a ser perenne también. Entonces, lo que convence, digamos, a un lector ya calificador es, a la pucha, qué bien planteó su problema. Porque al plantear bien el problema, de ahí ya salen los objetivos de su investigación, digamos, qué es lo que quiero investigar. Ya fue colado, digamos, antes. Y lo que plantea es sólido, argumentado. Esta actividad del planteamiento del problema es uno de los pasos más importantes del proceso investigativo, acuérdense de Einstein. Porque a partir de aquí nacen los objetivos generales y específicos del tema, y si la necesita, su hipótesis que va a darle el norte de su investigación o propuesta de abogado investigador. Hasta aquí puse la inducción, pero creo que hay muchos temas acá interesantes que ustedes tienen para reflexionar, porque de la claridad de esto, lo que estoy tratando es cómo piensa el abogado. Y habíamos dicho que es inductivo, hipotético, deductivo, porque es positivista. Hay otras formas de pensar, pero el abogado, desde Durkheim a hoy, piensa así. Y así piensan todos los fiscales, todos los jueces, todos los de la Corte Suprema, ¿cierto? Entonces es bueno decirle a un estudiante de primer curso, vea cómo funciona el razonamiento y la mente de un abogado. Entonces este es el primer paso. Vamos ahora al segundo. Hipótesis.
es un cruce de variables, por ejemplo, educación y economía. Voy a hacer una hipótesis de lo que está pasando hoy. La aparición del virus COVID-19, esa es la primera variable. Voy a cruzarle con economía. Está produciendo una crisis económica muy fuerte en la economía familiar. Entonces, ¿qué yo digo ahí? Que al cruzar esas dos variables pasa algo. Y sabemos entre nosotros ahora bien lo que pasa. Otro ejemplo. Acerca del inculpado no hay pruebas concluyentes. Se cierra el caso y se lo declaran inocente. Ahí se cruzaron la ley, la fuerza pública y el inculpado. Otro, de la figura de la... Sí, siempre en la hipótesis es sí. Sí, el ciudadano resistente a quedarse en su casa se pasea por su barrio, irá contagiando de la pandemia a los vecinos. Esa es una hipótesis. Y le agregamos más. Si sigue paseando y aparece la fuerza pública, entonces la fuerza pública lo va a castigar. Ahí tienen otra forma de cruzar. Acuérdense, cruce de dos hipótesis mirando al futuro. En este caso, mirando al futuro es, si lo toma la fuerza pública, lo va a castigar. Y también los fiscales, ¿no? La fuerza pública lo que hace es le lleva ante los fiscales. Primero la comisaría, se hace el acta y ahí le pasan al fiscal. Entonces, ¿y para qué sirve la hipótesis? La hipótesis sirve como un norte, como para decirle al investigador, mira, por acá tenés que ir para llegar a tu objetivo. El objetivo es algo futuro. Entonces, este es el norte que tenés que mirar para llegar a tu objetivo. Eso es lo que le dice la hipótesis. Esto es en el caso de la investigación cuantitativa y positivista. No, es el caso de la investigación cualitativa. Y el último es la deducción. A partir del hecho, se busca la norma del derecho en la cual puede ubicarse o calificarse. Que en concreto sería a partir de lo concreto llegar a la ley, norma general del derecho. Ahí está. Ahí tienen la deducción. O sea, se llega a la ley, a la norma, pero a partir del hecho, ¿cierto? Entonces, estas se puede ampliar mucho más, pero ya corre a cargo de ustedes, porque esta es la forma de pensar del abogado positivista, que es el abogado que hay en nuestro país. Bueno, hablé un poco de investigación, ciencia, y nuestro tema es sociología como ciencia, cultura y conducta, personalidad y socialización, control social y desviación, teorías, organizaciones, instituciones, estratificación, movilidad social y procesos sociales, comportamiento, que es lo mismo decir conducta, cambio, movimientos y problemas sociales. Con esto prácticamente liquidamos nuestro capítulo, voy a decir enseguida, la lección 2. La 1 ya terminamos, ahora vamos a terminar la lección 2, que es todo lo que puse ahí. Para eso tengo unos gráficos también. Ya saben por qué uso gráficos, ¿no? A mí me gusta dibujar. Bueno, acá está otra vez este cuadro de los sociólogos. Y voy a usar otra vez para atender a al primer punto de nuestra lección. El derecho, la historia del derecho, en realidad
estamos en la lección 13, teoría sociológica estamos. Imagínense. Entonces mi tema es sociología como ciencia, cultura y conducta. Muy bien. Acá tenemos todas, por lo menos, las corrientes, desde los fundadores, Durkheim, Comte, Saint-Simon, que como ven ustedes, está con sus años, y estos que nombro, especialmente Durkheim, Comte, Parson, Talcott Parson, son los que podrían ser los padres del positivismo. Y el positivismo en lo que se centra es en la estructura social. En la estructura social. Y en su evolución, vea, 1960, Talcott Parsons, hacen un positivismo funcionalista. Y se les llama neofuncionalistas, nuevos funcionalistas o teoría de la modernización. Esta es la escuela clásica, vamos a decir, la escuela clásica. ¿Y qué quiere decir estructural? Que hay una estructura social, vamos a decir, y dentro de ella están los individuos, pero la estructura es la que rige y hasta si quiere coacciona nuestra conducta. Es más importante la estructura que yo individualmente. Otras corrientes son la del medio, se llama la corriente materialista, centrada en el marxismo. Y están el señor Hegel, alemán, Marx y Engels, alemanes, y que en su etapa, que podríamos llamar moderna, creó una escuela después de la Segunda Guerra Mundial que se llamó Escuela de Frankfurt en Alemania, y ahí resaltaron varios. El filósofo Adorno, no está aquí en nuestro cuadro, Marcuse, su libro se llama El hombre unidimensional, lo que hacen es criticar la sociedad, el hombre unidimensional. Justamente el positivismo es individualista, es egoísta, es competitivista. No es social, no es para colaborarnos, sino hay que competir. Uno va al éxito sobre el cadáver de todos los que están antes que uno, ¿cierto? Ese es un poquito el planteo. Y el filósofo Habermas ahora tiene como 95 años y estuve escuchando una conferencia de él con este asunto del coronavirus. 95 años. Así como Edgar Morin, que les mostré a ustedes también con sus años. Son bastante longevos estas personalidades, bastante longevos. Bueno, esta es la corriente. ¿Y qué es lo que criticó la escuela de Frankfurt? Ustedes tienen preguntas, ¿qué es lo que trajo esta? Sucede que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, millones de personas murieron, y terminó con las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero también hizo posible esa guerra mundial, los famosos lugares en que se asesinaban a los judíos. Terrible eso, terrible. Bestial, ¿cierto? Donde desaparece nuestra dimensión humana, ¿cierto? Totalmente. Entonces lo que se preguntaron estos filósofos de la escuela de Frankfurt. Frankfurt es una ciudad alemana. Y ellos eran profesores ahí. ¿Sí? ¿Será que con todo este conocimiento, que era positivista, con fundamento positivista, creó el nazismo? Lo dice la escuela de Frankfurt, Habermas, Marcuse, Adorno. Fue la base en que su resultado fueron los campos de exterminio de judíos. Imagínense, cuando se llega a ese reduccionismo fanático, se termina en esos lugares, vamos a decir, de inmolación de tanta gente inocente, como eran los judíos.
Entonces es una crítica a esa sociedad. Por eso el libro de Marcuse se llama El hombre unidimensional, o sea, nos forma la educación, todo el mercado, todo eso, a que valoremos solamente una dimensión de nosotros. Puede ser, yo lo que quiero es plata, lo que me interesa es plata, no me interesa otra cosa. Entonces, soy unidimensional, o sea, me vuelvo un dogmático de esa dimensión que valoro. Tener. Y eso es lo que al final producen estos grandes desastres que se ha visto en la historia de la humanidad. Y es lo que denuncian estos autores en sociología. Y hay una tercera escuela que se llama centradas en el sujeto, o sea, pone el centro en el sujeto, en la persona. Y entre ellos resalta el filósofo Kant, un alemán también, Kant. Después Weber. Weber es el que más se lo menciona. Y uno más recientemente, Garfinkel, Goldman, y ellos plantean que justamente ante todo ese desastre hace falta valorar otra vez a la persona, al sujeto. Entonces vean que en este gráfico nomás tenemos la historia de la ciencia sociológica. Positivismo funcionalista, con su base estructural, el marxismo, que tiene su base económica, vamos a decir, y los centrados en el sujeto, que es un poquito el humanismo. Son las tres escuelas, pero no están hasta lo último que hay ahora, porque probablemente el libro de este autor que yo les mostré la otra vez, Sociología, en su época de impresión hasta ahí podía escribir. Pero después de esto tenemos la realidad que estamos viviendo ahora. Y la realidad que estamos viviendo ahora, incluso alguno de ustedes escribió en su relato sobre la peste, es la debacle de todo este modelo. La debacle de este modelo. Porque aún con toda la ciencia, con todos los premios Nobel, con toda la plata, digamos, nos pasa esto. Y no podemos vivir bien. Y hay tanta desigualdad, etcétera, etcétera. O sea, no hemos construido todavía una sociedad de convivencia. Ni con todo el conocimiento del mundo. Es decir, empeora la cosa. Entonces, ese es el planteo que nos reta la sociología. Y la sociología jurídica en especial. Le hice un bosquejito, un poquito de estas diferentes tensiones y las diferentes escuelas con sus representantes más connotados. Y bueno, cultura y conducta. Bueno, acá les puse unos gráficos que yo utilizo en mis clases de ambientalismo. En la vida nosotros nos encontramos con una relación entre cultura y naturaleza, ¿no? Ahí ven las dos flechas que se relacionan. Esa es la realidad. Siempre van a encontrar cultura, que es ser, identidad, sociedad, conocimiento, y la naturaleza, que es la naturaleza que tiene leyes naturales, los ecosistemas, la ecología. Cuando uno se encuentra en un lugar en que eso no fue todavía cortado, no fue devastado, hay una relación en donde uno disfruta de la biodiversidad, que es la vida, ¿cierto? Pero cuando uno comienza a cortar para hacer una producción de monocultivo, por ejemplo, destruye la naturaleza, y al destruir la naturaleza, usted la transforma y ella no se puede volver a recuperar o reciclar. Entonces ahí aparecen las crisis o los problemas ambientales. Como le digo, este es otro tema, lo desarrollo en clases esto. Y entonces ahí tenemos estos dos gráficos de al lado. Yo les sugeriría que estos
4 gráficos, hagan ustedes como una especie de cuadro para ustedes en una cartulina y ténganlo cerca de usted. La naturaleza, hice ese dibujo, está compuesta de sus leyes, todas relacionadas. Voy a citar nomás, no voy a hacer largo. Esas leyes naturales que dan vida cuando va usted mira así un arroyo, cuando mira un parque lleno de vegetación, ahí hay estos componentes de la vida que son las leyes naturales. El primer punto es la energía. ¿De dónde nos viene la vida? Nos viene de la energía solar. Allá hasta el sol. La energía solar que nos manda sus rayos, eso llega hasta las plantas verdes y ahí se produce una transformación físico-química y se produce de los rayos solares en oxígeno. Y ese oxígeno es el que nos da vida. Por eso el verde es tan necesario que haya. Porque ahí se está produciendo oxígeno para que uno viva. No voy a profundizar, sigo nomás. El punto 2 se llaman cadenas alimentarias. O sea, las cadenas alimentarias son los diferentes niveles que hay de alimentos producidos también por la energía solar, que son para los que son vegetarianos, están en la parte de abajo, y así se va. Y al último están los grandes depredadores, en ese triángulo que está allá arriba, el de los grandes depredadores. Porque ¿para qué es que se transforma la energía solar en oxígeno y alimento? Para que se vuelva alimento y podamos nosotros comer y vivir. El punto 3 se llama ciclos biogeoquímicos. Son ciclos, por ejemplo, el del agua. El agua uno lo ve ahí, que es en una laguna. Pero para que haya agua, hay todo un ciclo, un proceso, que están las nubes, después las nubes se transforman en gotas, llueven, y vuelve así ese ciclo, vamos a decir, que es el que nos da a nosotros también la posibilidad de disponer del agua. Aquí en Itapúa y en Encarnación somos absolutamente bendecidos por la cantidad de agua que hay. Porque hay países donde se mueren de sed. Y en especial en los desiertos africanos, toda esa zona en África, donde una gota de agua no hay. Acá nosotros tenemos ahí al lado. Entonces, dicen que la próxima guerra mundial va a ser quien se hace dueño del agua. Se está hablando ya. Porque el agua también está muy contaminada. Muy contaminada. Por eso el gran cuidado que tenemos que tener con la naturaleza. Gran cuidado tenemos que tener con un comportamiento ambiental responsable y comprometido en cuidar la naturaleza. Ya en el punto de abajo dice nicho. Cada animal, digamos, tiene su territorio. Yo tengo una mascota, que es un perrito chau chau de la casa. Y está ahí en el jardín. Él no permite que entre nadie. Porque él marcó su territorio. Yo soy el que manda aquí. Todo el territorio. Si alguien quiere entrar y eso, fuera, lo sigue. Y en estos días conseguí una cría. Un perrito chiquitito que es hijo del chau chau. Chiquitito, parece una pelotita negra. Y le traje y le hice oler un poco al chau chau grande. Y él no lo recibió muy bien. Como diciéndole, aquí me va a venir un competidor, ¿cierto? Entonces estábamos en un proceso de que despacito lo vaya aceptando al otro.
y que le haga saber que no le va a competir en su territorio, sino va a ser uno más para trabajar juntos. Vean ustedes. Entonces ahí mi mascota sabe su nicho, su territorio. Y así son todos los otros animales y cada uno tiene su territorio. Si alguien atraviesa el territorio de ese animal, él se defiende y ataca. El otro punto es sucesión natural. Es sucesión natural. Es decir, un bosque o un lugar donde hay mucha vegetación no se hizo en un día. Se hizo en miles y millones de años para generar esa diversidad natural. Y la diversidad natural es la vida. Es la vida que se crea y se reproduce y se recrea. Cuando usted limpia todo eso, corta todo eso, lo que hizo es matar la biodiversidad. Y el último punto es la capacidad de aguante que tienen los ecosistemas, o sea, la naturaleza. Si usted, como dije, corta todo, digamos, lo que era antes un bosque, como pasó allá en Arroyo Porá. Antes de poner las casas en Arroyo Porá, ahí había un bosque, como está al otro lado de la ruta ahí mismo. Hay muchos árboles. Ahí se bajó todo, se limpió eso para hacer las casas. Pero no saben lo que sufren los pobladores en verano, porque no tienen la sombra que había antes. Entonces, y esos árboles que se quitaron ya no se pueden reproducir. No se pueden. Ahí nomás dejo naturaleza, entonces, leyes naturales, que son las que nos dan la vida. Y concluye abajo, la variedad de especies garantiza la sostenibilidad de la vida. O sea, que la vida continúe. Rompa usted alguno de estos componentes y se cae todo. Y eso es lo que se llama problema ambiental. Y ahora vamos a cultura, que es lo que nos pedía la materia, ¿cierto? La cultura es un sistema. Lo define Marvin Harris. Ahí está. Y ustedes ven ahí estos círculos. Entonces hay 3 círculos que se superponen, o sea, 3 subsistemas que relacionados producen eso que se llama cultura en la sociedad. Y el primer componente es la economía. La economía como producción y reproducción. Producción es transformar la naturaleza para sacar un objeto. Y reproducción es la reproducción física, digamos, para que la progenie continúe. La organización social, que está en la otra punta, ahí, con sus grupos familiares, instituciones, ¿cierto? Toda la sociedad que se organiza, se relaciona entonces con la economía para subsistir. Y el 3 es la simbología, en la que se incluyen los valores, las creencias, la identidad, las costumbres, el arte, el derecho. No puse yo aquí, voy a poner la próxima vez. Todas las construcciones, ¿no?, que crea la cultura. Y por ello este sistema cultural determina la conducta de los ciudadanos. Se vuelven hechos sociales. A mí me gusta mucho este gráfico. Los dos me gustan mucho porque si usted va a leer a Marvin Harris también tiene sus páginas. Yo después de leer muchas veces saqué estos gráficos. Y a este otro de ecología, Odum se llama el autor, y otros autores, al final saqué esto de las leyes naturales para poder contarles a ustedes en pocos minutos. Entonces la cultura es un sistema compuesto por estos componentes que son la economía, la organización social y los valores. Pasamos al siguiente. Y ahora vamos a ir tomando ya algunos componentes que creo que la vez pasada ya trabajábamos.
personalidad y socialización. Son conceptos que parten de lo anterior. El ser humano es una persona social. Aristóteles decía, el hombre es un ser político que vive en sociedad, en interacción con otras personas. Ejemplo, ustedes en la clase. Seguro que conversan, intercambian libros, trabajos, se consultan. Entonces, las familias, las amistades, los colegas de colegio y universidad, los colegas de estudio, en el trabajo, en el deporte, en las organizaciones sociales y políticas. En todos esos lugares hay interacciones humanas. La socialización es un proceso de educación en valores para ir creando interacciones y apegos. ¿Sí? Cercanía con las otras personas, con el fin de integrarse y adaptarse al grupo social al que pertenece. Un grupo social al que pertenecemos es en la Universidad UNAE. Ese es un grupo social y una organización. Y después cada uno en su curso otra vez es un grupo social. Y entonces lo que uno quiere es llegar a adaptarse entre ese grupo social para que haya mutua colaboración. Mucha colaboración, intercambio de informaciones, de lecturas, de actividades. Se inicia en el seno familiar la socialización. Y según las edades, el niño va realizando un aprendizaje social en las diferentes instituciones que tienen una función educativa. Y los agentes de socialización son los padres, los maestros, los pastores y sacerdotes, en un equipo de fútbol, el entrenador, vamos a decir. Siempre hay alguien que hace de árbitro o hace de orientador de ese grupo social. Entonces ahí tienen dos grandes definiciones y el trabajo social que iba a pedir que ustedes me hicieran es de cada uno de estos conceptos, vamos a decir, en su medio, o sea, si uno vive en Encarnación, en su medio, en su familia. Si uno vive en Camburetá, su familia, su barrio. Otro que vive en otro municipio diferente a Encarnación y Camburetá, en su medio, vaya poniendo ejemplos de cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, hablamos de la identidad. Bueno, ¿qué identidad tiene Camburetá? Tal cosa. ¿Qué identidad tiene Arroyo Poná? ¿Qué identidad? ¿Se dan cuenta? Vayan haciendo en su cuaderno registro de ejemplos concretos de estos conceptos. Cuando hagan eso, no se van a olvidar más de estas definiciones abstractas. Y ahora va más. Otros conceptos. Estratificación, movilidad social y procesos sociales. Estrato o estratificación es como una escalera. Ahí tienen para... donde en cada nivel hay grupos humanos. Ahora, esos grupos humanos están en el escalón de abajo, del medio, de más adelante y de arriba, según tengan oportunidades de tipo social, económica, cultural, si quiere hasta religiosa, política, diferentes factores que hacen que nos clasifiquemos, nos separemos, ¿cierto? Y entonces uno alcanza en la sociedad a lo largo de su vida una condición de la cual es referente. Y entonces a eso se llama estatus. Estatus en realidad es una palabra norteamericana, inglesa, o inglesa, es status, sin la E. Y se la tradujo al español poniéndole la E adelante. De cualquier manera, es una forma de estratificación social, que se refiere a la condición social que uno adquiere dentro de su grupo social o dentro de su sociedad, incluso
en el país o internacionalmente donde vive, ocupando así un lugar referente en la sociedad. Entonces, ¿cómo me conocen a mí? ¿Me conocen a mí como boxeador? Probablemente no. ¿Me conocen como cinturón negro de arte marcial? No, no es eso. Pero a lo mejor me pueden conocer como docente. Ya algo tiene, digamos, relación conmigo. Hasta que dentro de, se va colando, hasta que al final dice, ah, ese es profesor de sociología jurídica. Ah, entonces ahí ya, ese es lo que me da identidad, por lo menos con ustedes. Ahora, en el grupo de arquitectura, me da identidad el hecho de que no solo que soy arquitecto, he tenido una larga trayectoria en arquitectura. Ahora, si junto los dos, docente ¿cómo se dice? En sociología jurídica y en arquitectura, ¿cuál es la pauta que une esos dos? Ah, es social, es docente. Entonces, un perfil mío es docencia. Después vamos a ver docencia en qué. Y así ustedes mismos tienen que ver qué referentes son ante su familia, ante su barrio, ante su sociedad, ante su capilla. Escriban un poco, referente de qué soy. Y de a poquito entonces van a ir viendo su perfil, su identidad. Es clave tener su identidad. Es clave, muy importante. Poder personal. Es la capacidad de controlar, modificar, decidir o influir en la conducta de otra persona. Es concepto que expresa en sí mismo gran potencialidad. Hacer que el otro haga lo que yo quiero. Vean un poco. Cuando quiero y cómo quiero. En realidad este tipo es un déspota. Ejemplo, votar por mi candidato político, un jefe o un patrón de empresas y demás. También la familia a veces pasa esto. A veces el entrenador dice, bueno, vas a jugar vos y vos quedate en la silla allá. Si el tipo que decide, ¿cierto? Ese es el poder personal. Vean un poco ustedes ejemplos de su vida y anoten, por favor. Porque ese es el trabajo práctico siguiente que me van a... Y de paso también esto le va a permitir conocer un poco su círculo de apego. Lo que más hace feliz a uno es tener un círculo de apego en el cual uno tenga la confianza, la mutua cooperación y la tranquilidad. Cuando se rompe esa confianza es que uno va quedando solo y se vuelve un tipo argel, ¿cierto? Por decirlo de una manera diferente. Ese era el poder personal. Pero ahora poder social, otro concepto. Es el carisma. Carisma suelen usar bastante en la discurso religioso. Es la atracción normal que uno recibe de otra persona, ¿cierto? Personalidad, atracción personal, poder de convocatoria y confianza que disponen algunos líderes. Yo aquí elegí algunos, pero yo quiero que ustedes elijan en su medio. ¿Quién tiene poder social en que uno admira a la persona? ¿Cierto? Es posible que sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hermanos, todo. Lo primero que tenemos que tener es eso. Yo puse aquí algunos que no tienen discusión. El Papa Francisco, actualmente. El gran Nelson Mandela, que fue líder en Sudáfrica de la comunidad afro. 37 años estuvo en la cárcel, encerrado, porque en el
en Sudáfrica el poder lo tenían los holandeses, porque Sudáfrica es como el lugar donde hay minas de diamante más importantes del planeta. Y los holandeses conquistaron eso con fuerza, con militares, y se adueñaron. Y pusieron de esclavos a los negros, que eran millones, y ellos no pasaban de unos poquitos. Incluso, si ustedes han leído algo sobre Sudáfrica, ahí se dio el apartheid, la palabra inglesa, que era el estar apartados. Por ejemplo, en una vereda tenían que ir los blancos, en otra vereda tenían que ir los negros. Y no podían nunca estar juntos, en una cafetería, en todos lados. Y el proceso sigue años, hasta que el único que podía, o sea, ya veía que iba a haber una rebelión total contra los holandeses, y entonces le tuvieron que dejar libre a Mandela. Y Mandela, aún encerrado, mantuvo sus principios en las situaciones más difíciles de su vida y en la cárcel. Y fue a su pueblo, el pueblo lo recibió, se volvió en el líder indiscutido. Pero en su grupo, que él lideraba, hubo que decidir. Había un grupo grande que decía, bueno, acá tenemos que acabar con los holandeses y quedarnos nosotros con todo. Dijeron un grupo ahí poderoso. Y Mandela, que había estado en la cárcel injustamente 37 años, les dice a los otros, no, le dice, vamos a ganar el poder, pero no vamos a matar a nadie. Ellos nos van a ayudar a nosotros, porque hay cosas que saben y nosotros tenemos que aprender de ellos. O sea, les perdonó, o sea, que entra la palabra fantástica del perdón. Y por ese perdón, los holandeses lograron hacer una elección libre, democrática, y ahí ganaron los afro, y Nelson Mandela fue como presidente de Sudáfrica, y el vicepresidente en el consenso fue un holandés. Y así comenzó la nueva era de Sudáfrica. Hoy un país, digamos, de gran poder por su riqueza material y todo. Y ese pueblo se fue adelante. Pues fue gracias a este señor, Nelson Mandela. El Mahatma Gandhi en la India. El Mahatma Gandhi, hay una película de él que se llama Gandhi, que estaba dominada por el colonialismo inglés. Imagínense los ingleses dueños de la India. Y los tenían completamente aplastados a los hindúes. No le permitían la educación, no le permitían nada. O sea, aplastados, esclavos. Y Inglaterra sacando toda la riqueza, Hasta que el Mahatma Gandhi comenzó su lucha pacífica, la no violencia. Igual que Mandela, la no violencia. Y comenzaron a tener diferentes actividades masivas, y el poder inglés se fue debilitando, porque lo único que le quedaba era el poder. Y uno con solo el poder no tiene el reconocimiento de la sociedad. Y hasta que tuvieron que negociar y entregaron, digamos, la India a los hindúes. Y el padre de esa, vamos a llamarle de una manera, independencia, fue el Mahatma Gandhi. Y puse otros también, Mahoma, y pueden haber otros. Entonces yo quiero que ustedes, en su medio, incluso en el país, elijan un poco aquellas personalidades que en momentos como este, que son de gran desafío, pudieran tener el carisma y la personalidad para orientar a este país hacia mejores futuros, presente y futuro.
El último concepto, la desigualdad social, que ya fue tomada ya en el caso del estatus. Hay estatus porque hay desigualdad social. Acá hay cifras de los que tienen mucho y de los que tienen poco, y dentro de los que tienen poco, los que están en nivel de pobreza. Busquen estos datos un poco en los datos del censo. Hay publicaciones que nos dicen, creo que son 45 o más % de pobreza, o más todavía. Y dentro de eso trae pobreza crítica, o sea que no tienen para comer. Entonces uno dice, estamos en el siglo XXI y hay todavía esa situación acá. ¿Todos tienen acceso a la educación y saben leer y escribir? No. Alta es nuestra cifra de analfabetismo. Aquí en Encarnación, ¿cierto? Entonces algo pasa que no anda bien, ¿cierto? Este barco o esta nave tiene agujeros y entra mucha agua. Entonces, ustedes que son jóvenes, que son los que van a heredar el futuro de este país, tienen que comenzar a pensar en estas cosas y tener ideas creativas para encontrar esa equidad social que permita la convivencia y que todos lleguemos, digamos, todos lleguemos a un buen vivir sin necesidad de violencias y daños a otros. Movilidad social son los procesos dinámicos de movimientos poblacionales de ascenso y descenso de un lugar a otro del planeta por diversos motivos, como la guerra, la exclusión, la pandemia, las arbitrariedades, el default económico. Default es quiebra económica. Argentina está en quiebra económica, vamos a decir. Venezuela está en quiebra económica de países. ¿Saben cuánto hoy se compra el peso argentino? 20 guaraní. Por 2.000 guaraníes usted compra 100 pesos. ¿Sabe cómo se llama eso? Default. O sea, nuestros hermanos vecinos están muy mal y su futuro es muy difícil. Ahora, son nuestros vecinos. Probablemente no se sorprendan si hay mucha migración de argentinos al Paraguay. Digamos, no se sorprenda. Por eso la gente sale donde no puede sobrevivir, busca. Ejemplo, la desaparición de la clase media en Buenos Aires por la desastrosa política del gobierno anterior al actual del presidente Fernández. Al presidente Fernández le fundió solamente la pandemia. Iba llevando bien, pero la pandemia lo hundió. Y ahora no encuentran todavía camino. Él logró reunir a la población para esto de quedarse en la casa y todo eso, pero no fue suficiente porque estalló entonces la economía. Así que a pensar, jóvenes, hay que estar muy conscientes de dónde estamos parados. Entonces, el caso nuestro, a causa de esta pandemia, había muchos estudiantes en Europa. Aquí en casa tenemos una amiga muy querida, que es de Capitán Miranda y estudia en Moscú. Tiene una beca de Moscú para toda su carrera. Estudia energía atómica y es la mejor alumna, vamos a decir, allá. Hace poco hablamos con ella y va a venir al Paraguay porque allá también se cerraron, en Moscú se cerraron las universidades. Y como ellos están becados, le dijeron, mire, arréglense ustedes porque nosotros cerramos la universidad y cerramos todos los programas hasta que venga otra vez la normalidad. Entonces ella llamó a los paraguayos que están en Europa, que son numerosos, para ver si no pagaban un avión para venir acá. O sea, vienen acá, están en los grandes países del norte de Europa y de Inglaterra, etcétera, etcétera, pero tienen que venir acá a nuestro paisito, porque algo hay acá que atrae, algo hace que nos sintamos seguros, porque en otro lado podremos tener beca y todo, pero cuando hay problemas, arreglate por tu cuenta, sálvese quien pueda. Eso está pasando ahora. Regresan al país de diferentes partes del mundo
Y en especial de Brasil, vean los que vienen de Brasil. O migraciones forzadas para sobrevivir que llevan a cabo los individuos o los grupos sociales perseguidos por tener una religión diferente al del poder dominante de un país. Esto pasa en Sri Lanka. Hacen masacre con los que tienen otra religión de ese país. La sociología estudia este fenómeno en el marco de las clases sociales, la estratificación social, la meritocracia, el estatus social y las crisis políticas. Las migraciones forzadas de Venezuela, Siria, la guerra de Siria, años ya. Todo el país destrozado por una dictadura. Sudán, también lo mismo. Y Brasil, aquí al lado, que nos está pasando con este vecino. Estudien un poco esto y mándenme ejemplos en su país. Es la famosa también migración campo-ciudad. Vean si no hay eso también en sus realidades donde viven allá en el interior de Itapúa. Y bueno, esa es la parte de contenido. Lo práctico es, esto le di en la clase 3, lista de costumbres, regulaciones que se encuentran en su vida cotidiana, en sus relaciones sociales, estudios, trabajos. Las costumbres y regulaciones que ustedes encuentran en su medio. Las pueden escribir en 4 o 5 líneas. Las costumbres que encuentro son esta, y explico un poco. También les sugiero siempre tomar nota de la separata del ABC judicial, el ABC judicial que sale los lunes, y digamos, tengan presente eso porque son los casos, digamos, actuales que el mundo judicial está tratando. Y hay casos muy conocidos. Vean cómo alguna gente muy poco ética se está enriqueciendo con esto de la pandemia. Por su cargo compran estos tapabocas o compran estos respiradores, le ponen un precio más alto y se quedan con millones. Eso pues no puede ser. Cuando todo el país está encerrado, haciendo el esfuerzo, y unos tipos, digamos, enriqueciéndose a costa de todo el país. Vean un poco eso. Y el práctico 4, estos ejemplos nacionales o no solo nacionales, sino de su medio, de estos conceptos, desigualdad, movilidad social, control coactivo, todos estos conceptos que yo hoy hablé. Estos conceptos van a entenderlo ustedes cuando los contrasten en cómo funciona esto en su medio. Y ahí aparece el conocimiento y aparece también el criterio propio, que es lo que van a escribir ustedes. Si quieren usar también imágenes con fotografías o con algún gráfico, mejor todavía. Y ahí también ustedes están comenzando en chiquitito actividades que podemos llamar inicio de investigación en derecho. Inicio de investigación en derecho. Y si esto ustedes lo llevan después en el segundo curso, tercer curso, etc., a lo mejor van a egresar de abogados y también de investigadores, por lo menos, iniciantes. No hay muchos de estos. Antes, hace años, mucho antes de que se haya hecho la modificación del Código Penal, la Facultad de Derecho no tenía nada de investigación. Entonces, cuando se hizo el cambio, costó mucho que los abogados, jueces, fiscales, aprendieran investigación para poder hacer sus juicios orales y eso. No sé si ahora ya tienen materias de investigación social en la Facultad de Derecho, pero eso es muy necesario y es un gran logro que nuestro curso, nuestra carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Encarnación le brinde una importancia muy especial también para el aprendizaje de la investigación social en la carrera de Derecho. Bueno, mi clase concluye ahí, pero ahora quiero escuchar de ustedes algunos comentarios. De ustedes es la palabra. Pónganse
Todos, por ejemplo, en la pantalla para que yo pueda saber quiénes están. Aquí aparece solo Yamila, ¿está? Sí, profe. Bueno, ¿y qué dice? ¿Cuál es su opinión? ¿Entendió los trabajos prácticos que hay que hacer? ¿Le quedó algo? Sí, eso va a subir a la plataforma así para que lo podamos enviar o cómo lo enviamos, a dónde. Ya está, señorita, ya está en la plataforma. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Y usted de qué lugar es? ¿De Encarnación o fuera de Encarnación? De Encarnación. Yo de Ah, bueno. Encarnación, Barrio Buenavista. Ah, bueno, ahorita, su barrio, observen su barrio estos temas. Y muy importante el barrio Buenavista. Ara, ¿qué nos dice Ara? La verdad que me pareció muy interesante cómo hizo la relación de la materia con lo que está pasando en la actualidad y con lo que puede llegar a pasar también. Sí, sí. Y que también hay que tener en cuenta en tipo las condiciones en las que se encuentra cada uno también. ¿Cómo no? Saber dónde está parado. Claro. Ser muy observador también, enriquecer la vista. Sí. Hay un librito de un investigador inglés, hasta películas hay, en que él descubría todos los casos. O sea, los casos más difíciles él descubría. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Hace poco vi una película de un tren, en un tren que iban cruzando todo el Asia, rumbo a China creo que era. Y algo pasa en el tren. No sé si matan a alguien, algo pasa. Y saben que está él, y entonces le hacen investigar a él quién es el asesino. Y de lo observado, él va tomando nota, va tomando entrevistas. Y al principio de la película te dice, mira, el culpable es este, uno dice. No, pero después, a ver, no, el culpable es este. Va avanzando el caso, va avanzando el caso. Y al final, todos eran culpables. Imagínense, todos tenían algo que haber de interés en lo que pasó. Entonces, esa es la agudeza que hay que tener. Como una lechuza, esa que está mirando ahí todo el día, está mirando. Pero la lechuza no registra. Regístrenlo ustedes en un cuadernito en su memoria. Sí. Marité. ¿Está Marité? Uno de los jóvenes también. A ver, ¿quién? Hola, profe Guadalupe, le saluda Guadalupe Román. ¿Cómo está Guadalupe? ¿Qué nos dice usted? ¿Todo bien? A mí en realidad me pareció muy interesante de principio a fin la clase porque principalmente empezó aclarando muchas palabras que para nosotros son nuevas, Claro, digamos, ¿verdad? Que por con las cuales no supuesto. estamos familiarizados. Principalmente a mí lo que más me cuesta en todas las materias en general son esas palabras, porque hay veces que es muy difícil relacionar y lo que usted, así de la manera en que usted nos explica que todas las materias aplican en algo que estamos pasando, estamos atravesando actualmente, para mí personalmente es más fácil de comprender y más Sí, fácil que se me quede en la memoria también, ¿verdad? Realizando esos ejemplos, ya sea en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque hay palabras realmente que son muy, muy nuevas para mí y claro. me cuesta comprender, y por ahí yo busco la información y también la información es muy técnica, y escuchar Sí así es. que nos expliquen algo basado en la realidad y lo que estamos pasando actualmente, yo creo que a todos nos ayuda de alguna manera, que es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Así es. Y sí, desde luego, también le va a servir para los cursos que siguen, ¿no? Van a ir llevando ya unos conceptos. Entonces, de esa manera van a entrar mejor en los cursos siguientes. Y relacionar también las diferentes asignaturas. Profe, Sí,
Quería preguntar algo solo para dejarlo claro. Esto de la inducción que nos estaba comentando, ¿lo trabajaríamos a través de la observación que Sí. usted había dicho? O sea, observación participante para llegar después a una conclusión, ¿sería así? Así mismo, así mismo. Y lo que observa registra. Eso. Y la observación puede ayudarse a más de palabras, puede, si puede, cuando se mejoran las condiciones, sacar fotos de eso que está bien. Porque la imagen también habla, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo, si no hago un dibujo, señorita, no entiendo. Yo tengo que escuchar a las personas y hacer mi dibujo. Así como le mostré que estaban aquí. Como una memoria visual. Sí, sí, cierto. Sí. Y puedo escuchar una conferencia y si es lineal así no entiendo. Entonces le sigo al conferencista y hago una raya, no acá, y esto se relaciona con esto. Relacionar, hay que conectar. Al conectar, uno entiende. ¿Y qué conecta? Neuronas. Las neuronas están ahí y para cada tema usted le tiene que ayudar a las neuronas para que se conecten. ¿Y con qué se conecta? Con una proteína que se llama dopamina. Y hay muchos alimentos, por ejemplo, el famoso omega 3 que hay en el pescado. Si uno come mucho pescado, va a haber mucha dopamina. Cuando falta dopamina es que comienza uno a perder memoria, una serie de problemas, etc. Entonces, por eso, en el aprendizaje es clave la conexión neuronal. Esto yo aprendí con el tiempo y también por colegas que son médicos neurólogos con que yo converso. ¿Se acuerdan? Yo creo que mencioné aquí al autor Facundo Manes, que es un neurocientífico que escribió, ahí tengo el libro de Facundo sobre cómo se aprende. Y él habla de relacionar, de conectar, de buscar analogías. Yo cuando les doy el ejercicio lo que busco es algo parecido al concepto, a fin de que con ese parecido usted ahí agarre, decir de una manera muy fuerte. Al agarrar, usted entiende. Y si entiende, puede pensar. Vean lo gigante que es esto, gigante. Si yo llego a conectar, entiendo, comprendo y a partir de ahí creo. Puedo escribir algo mío, que es lo que uno desea, ¿no? Porque si uno solo se maneja con la memoria, siempre va a depender de otro. El libro, el profesor, la maestra. Y es como una hoja que cae en el viento, en las tormentas que hay. Va donde pueda ir. En cambio, nosotros tenemos que hacernos metas. Lo que yo quiero ahora es hacer un muy excelente curso de Derecho. ¿Qué necesito para eso? Y ahí se hace usted la plan. Puede hacer su cronograma de tiempo, ¿no? Esto, en materia la estudiaré de tal hora, tal día. Cuando más se organice, usted va a tener resultados excelentes. Es claro que esto que le digo ya no es sociología jurídica, sino es parte de la enseñanza, ¿no? Es parte de la enseñanza. Porque siempre eso ya es una costumbre. Yo tomo las materias, que hay una parte técnica que ustedes vieron acá. Todo el contenido está pues en nuestro programa. Eso es lo técnico, sociología judicial. Pero también hablo mucho de la parte humana, del estudiante, que muy bien lo dijo aquí la señorita, hay palabras nuevas, entonces hay que aclararle esas palabras nuevas. Hay que decirle que hay que conectar. Por ejemplo, yo cuando leo un artículo, etcétera, y citan a un autor, enseguida yo busco quién es ese autor. No me quedo nomás y ya sigo adelante, no. Quiero saber, citan a alguien, voy y busco en la plataforma esta que le dije, Cisco, etcétera. Ah, mira, este señor escribió esto, mira, opino así. Aparece otro, busco otro. Y hasta a veces veo uno o dos o tres autores por cada cita. Y entonces ahí digo, ah, mira, este autor dice de tal manera el tema, este dice de tal manera y este dice de tal manera. Eso se llama discusión. Cuando más usted discute, más comprende.
Y entonces ahí, al comprender, puede también cuestionar, criticar. Y al criticar, usted construye un conocimiento nuevo y eso ya es creación, es ciencia. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, entonces les deseo feliz fin de semana y les exhorto a que sigan adelante. También me dijeron las autoridades que en la plataforma Moodle hay para ustedes una encuesta en que evalúan al docente, ¿cierto? Hagan el favor de atender esa encuesta y pónganle las calificaciones que estimen convenientes de cada uno de los docentes de su curso de Derecho. Entonces, un cordial saludo. Yo creo que para ayer ya teníamos que completar todo eso para iniciar nuestros parciales. Ah, O sea, a todos nos dijeron, sí. fantástico. Entonces, yo paso el comentario nomás. Así que la mayoría supongo que ya completó. Ah, bueno, bueno. Entonces, un gran saludo y feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un poquito de esto.